Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Buenas prácticas de atención en salud a través de las rondas de seguridad del paciente. Esta ponencia está dirigida por la licenciada Ana Lucía Tepe del Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada licenciada Tepe, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Enfermería para tocar este tema tan importante que son las rondas de seguridad del paciente y conocer también un poco más sobre estas buenas prácticas de atención que se evalúan durante las rondas de seguridad del paciente. Bien, quería iniciar esta conversación que vamos a tener recordando un poco o trayendo a nuestra mente la realidad que vivimos en nuestro hospital, ¿no? Desde el servicio o el área que me estén escuchando o donde trabajen ustedes, creo que todos coincidimos en algo, ¿no? Y es que nuestro hospital atiende pacientes muy complejos, precisamente por nuestro nivel de resolución 3.1. Tenemos siempre o casi siempre los pisos llenos, ¿verdad? Pacientes, o atendemos población de adultos mayores o pacientes con polifarmacia, otros, ¿no? Entonces, como personal de enfermería, que sé que la mayoría de los que me están escuchando somos del área de enfermería, nosotros no solamente cumplimos con la administración de medicamentos o con la toma de fondos vitales o con los procedimientos que nos toque realizar en nuestro turno, no solo ello, ¿no? Sino que somos en realidad los ojos y los oídos de los pacientes. Somos prácticamente un escudo protector del paciente las horas del día, puesto que nadie más está con el paciente tanto como nosotros, ¿verdad? De forma ininterrumpida durante todo el día. Y por tanto, nadie conoce mejor los riesgos de un piso, de un pabellón, de un servicio que el personal de enfermería. Sin embargo, en el día a día, ¿no? En la rutina diaria, precisamente por ser un hospital y servicios sobrecargados y llenos de interrupciones, en esa rutina es fácil que los riesgos se vuelvan invisibles para nosotros. Muchas veces dejamos pasar y dejamos de reportar algunos eventos que pueden ser a vista nuestra un poco leves, ¿no? Quizá una caída que no terminó en una lesión como tal o algún error de medicación que como no tuvo mayor trascendencia, pues lo dejamos ahí y pasa, ¿no? Y si alguien se enteró, quizá nadie se enteró, ¿no? O si alguien se enteró, lo traemos a menos, ¿no? Este problema que se suscitó. Entonces, es fácil que los riesgos, como les decía, se vuelvan invisibles para nosotros hasta que ocurre un evento adverso, ¿no? Y mucho más si ocurre un evento centinela que trae consigo muerte del paciente o quizá deja una secuela física o psicológica, ¿no? Ahí es donde realmente saltan a la luz todos los riesgos que puedan haber estado latentes, ¿no? Y que no hemos reportado a tiempo. Precisamente, por eso es que estamos hoy aquí, ¿no? El motivo de este conversatorio, que es para hablar de las rondas de seguridad del paciente. Y quisiera el día de hoy que rompamos un mito, y es que las rondas no son una auditoría con la finalidad de juzgar el trabajo del personal. No va por ahí, no busca buscar culpables o no tiene un fin punitivo como tal. Si algunos de ustedes que me están escuchando han estado durante una ronda de seguridad del paciente, me podrán dar la razón. Es un espacio en realidad diseñado para que tanto el equipo directivo como el equipo de calidad camine con ustedes, camine con el personal del servicio. Puede escuchar sus preocupaciones en la cabecera del paciente, como tal, in situ. Y, ¿por qué no?, buscar ayudar a solucionar los problemas que se presentan en un servicio, en un área, antes de que estos causen un daño, antes de que se produzcan los eventos adversos. Entonces, en síntesis, los objetivos de esta mañana, de esta capacitación, son
En primer lugar, conocer la importancia de las rondas de seguridad del paciente para mejorar la calidad de atención en los servicios de salud. En segundo lugar, definir qué son las rondas y sus principios fundamentales. También buscamos identificar los principales aspectos que se evalúan durante una ronda y explicar cuál es el proceso o la metodología que se desarrolla para realizar las rondas de seguridad del paciente. Y como todo, como toda estrategia, como toda herramienta de calidad, siempre nace de algo, ¿no? Siempre parte de algo. Nada se desarrolla, digamos, al azar o porque a alguien se le ocurrió o a alguien se le... En verdad, todo nace de algo. Y esta herramienta de las rondas de seguridad del paciente tienen su origen o se sustentan en el documento técnico Política Nacional de Calidad en Salud. Es un documento del año 2009 y precisamente en la octava política nos indica que las organizaciones proveedoras de atención de salud asumen como responsabilidad que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo bajo su administración implementen mecanismos para la gestión de riesgos derivados de la atención de salud, ¿no? Miren esta frase, gestión de riesgos derivados de la atención en salud. ¿Qué será gestionar un riesgo? ¿Qué será un riesgo, en primer lugar, ¿no? El que el paciente o que un paciente pueda caerse será un riesgo en nuestros servicios. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo gestiono ese riesgo? En primer lugar, identificándolo, ¿cierto? Si no, de otra forma no podría gestionarlo. Lo identifico. ¿Y para qué lo identifico? ¿Para qué me servirá a mí saber que un paciente tiene riesgo de caída? Pues para evitar que eso suceda, ¿verdad? Para desplegar todas las acciones necesarias para evitar que eso suceda. Y si llega a suceder, finalmente, ¿qué tendría que hacer? Pues en primer lugar, atender al paciente como tal, ¿verdad? Buscar solucionarle el evento suscitado. En segundo lugar, reportar, porque si no reportamos, no tenemos una base sólida estadística para tomar acción, ¿verdad? Entonces, todo eso conlleva gestionar un riesgo. Bien, el objetivo de esta política, de la octava política, es precisamente reducir la ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de atención de salud, ¿no? Y como les decía, aquí es que se sustenta o está fundamentada en la ejecución de las rondas de seguridad del paciente. Estas rondas están también, hay un dispositivo normativo que las ampara, que es precisamente la Directiva Sanitaria 092 del año 2020, es la que está vigente hasta el momento y en esta directiva se nos dan todas las disposiciones generales y específicas para poder desarrollar estas rondas en los hospitales. ¿Qué nos dice esta directiva? En primer lugar, que las rondas son una herramienta de calidad que permiten evaluar la ejecución de las buenas prácticas de atención en salud. Más adelante vamos a ver cuáles y cuántas son esas buenas prácticas de atención en salud. Y está recomendada la aplicación de las rondas para fortalecer la cultura de seguridad del paciente. Dicho en términos mucho más sencillos, una ronda es una visita que está programada porque tenemos ya con fecha y con hora de todo el año cuando se van a realizar estas rondas. ¿Sí? Programada entonces. A una UPS seleccionada al azar, lo que no está programado es a qué área o a qué UPS se va a visitar. Sí está programada la fecha, pero no el área. Y está liderado por la máxima autoridad de nuestro hospital, quien es el director general. El porqué de esta ronda o para qué nos sirve, pues es para identificar las prácticas inseguras durante la atención de salud y poder establecer contacto directo con paciente, con familia, si es que fuera el caso, y con el personal de salud. Como ven ustedes, dice ahí identificar prácticas inseguras, no dice identificar al personal que comete la práctica insegura, ¿sí? O a quién, en qué turno sucedió algún evento adverso. No va por ahí, no va por ese lado. Por eso es que también resaltado, pueden ver ustedes que dice siempre con una actitud educativa y no punitiva, ¿sí? No se busca una sanción. Y lo que sí nos dice la directiva de MINSA es que es de aplicación obligatoria, es decir, no es algo opcional, ¿no? Sí o sí es una actividad que se tiene que realizar durante el año. Se preguntarán ustedes quiénes conforman este equipo de rondas de seguridad, o quizá algunos de ustedes ha estado presente durante una ronda y habrá podido observar, ¿no? Pero les comento, la conformación es la siguiente. El líder de este equipo es el titular de la IPRES, que como les mencionaba es nuestro director general.
El secretario técnico de este equipo es el responsable o el jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y los miembros son el responsable de la administración de la IPRES, es decir, el director administrativo, el jefe de la Oficina de Epidemiología, el jefe de, dice ahí, departamentos asistenciales, ¿no? Está designado en nuestro hospital la jefatura de consulta externa y hospitalización del departamento. Está también la jefa del departamento de enfermería y también un responsable del departamento de farmacia. Todo este equipo, todas estas personas conforman el equipo y año a año, iniciando nada más el año, a inicios de enero, se tramita una resolución directoral que fija este equipo como el equipo perenne para todas las rondas que se realicen en el año, ¿no? En nuestro caso, perdón, en el caso de este año tenemos una resolución que es la 011 que se aprobó en enero y que aprueba con eficacia anticipada el 1 de enero la conformación del equipo de rondas de seguridad del paciente con todos los miembros que ya les había mencionado. Bien, pero hay algo adicional, hay una disposición específica sobre la conformación del equipo de rondas y es que a este equipo que les mencioné hace un momento, durante la ronda de seguridad se le va a incorporar o adicionar de forma solo temporal, mientras dure esa ronda, otras personas más. ¿Quiénes serían en este caso? Pues el responsable o el jefe o quien designe del servicio visitado, por eso dice ahí, o quien haga sus veces, ¿no? Vamos a suponer que el día de hoy está programada una ronda de seguridad del paciente al servicio de medicina, el pabellón 3 primera, digamos, ¿no? Entonces, a ese grupo, a ese equipo que ya han visto ustedes de rondas de seguridad del paciente, se le va a incorporar el jefe de ese pabellón. ¿Quién más? La jefa de enfermeras de ese pabellón, de ese servicio, o también quien ella pueda designar, ¿no? Quizás es un día en el que el jefe o la jefa de enfermeras no está programado, está de vacaciones, de libre, etcétera. Se puede designar a una persona delegada o encargada. ¿Quién más? El responsable de otras áreas vinculadas al servicio visitado. No en todos los servicios encontramos, por ejemplo, enfermera. Supongamos que en la ronda eh, se, se sorteó al azar el área de medicina física y rehabilitación. Entonces ahí quizá se agregue a este equipo a la jefa de servicio y también al jefe de tecnólogos médicos, digamos, ¿no? Al coordinador o al coordinador de ese día. O si la ronda va a evaluar el área de banco de sangre, quizás se pueda agregar un personal también, un tecnólogo médico, un biólogo que esté designado, etcétera, ¿no? Ya eso se ve según la naturaleza de la UPS a la que se va a evaluar. El día de la ronda, la organización que se da en todo el equipo es la siguiente. En primer lugar, se convoca el equipo de ronda según fecha y hora que ya está pactado en el cronograma, ¿sí? Suponiendo que sea hoy, ¿no? Se convoca todo el equipo que previamente ya sabe cuáles son las fechas y se sortea ese mismo día la UPS a la que se va a visitar, ¿sí? Ese día, en presencia de todos los miembros del equipo, como les decía, se sortea o se decide cuál va a ser la UPS e inmediatamente todo el equipo se traslada hasta la UPS y se convoca al responsable médico, al responsable de enfermería u otros profesionales según sea la UPS, ¿no? ¿Y quién va a llevar ese listado de ítems que se van a evaluar? Pues el secretario técnico del equipo de rondas, que es quien mencionamos, el jefe de la oficina de calidad, ¿verdad? Lo dijimos hace un momento, es la persona que determina el listado de criterios. También les comento que esto no es al azar, ya hay un listado grande, general, que lo determina el Ministerio de Salud, ¿sí? Y de ahí es de donde sale ya el listado más breve, más reducido, que es el que se va a aplicar en la UPS. En un momento vamos a ver cuál es ese listado. Bien, la aplicación de las rondas de seguridad del paciente. La directiva 092 nos indica que se aplica todos los meses, eso sí es obligatorio, todos los meses del año puede ser una ronda por mes o pueden ser dos por mes, ¿no? Quincenal. En nuestro caso como Hospital Loaiza, dada la complejidad de nuestro hospital, se ha determinado aplicarla una vez al mes. Se aplican de preferencia en un horario diferente a la visita médica porque la intención o la idea no es
entorpecer un poco el trabajo que tienen ustedes en el pabellón, ¿no? Ni, pues interrumpirlos tanto, ¿no? Ya que de por sí el trabajo de ustedes es bastante sobrecargado, esa no es la intención. Entonces buscamos que sea un horario un poco diferente, ¿no? Y también porque se va a entrevistar al personal, se van a revisar historias clínicas y la idea pues es que esta ejecución de la ronda sea lo más fluido posible. La duración será como máximo 2 horas. Les presento el cronograma de las rondas de seguridad del paciente para este año 2026. Como les mencionaba, las fechas, la hora ya está establecido. Esto está amparado en una resolución directoral que también se aprobó en enero de este año. Hasta el momento, todas las fechas se han cumplido según el cronograma. La siguiente fecha de ronda ya sería para el mes de junio, como ven ustedes, para la quincena de junio. Esa fecha es inamovible, se cumple sí o sí, ¿no? Y ven ustedes ahí todas las fechas hasta el mes de diciembre. Bien, la metodología que se utiliza, que se emplea para la ejecución de la ronda son básicamente tres. En primer lugar, tenemos la observación directa, puesto que hay algunos ítems a evaluar, que ya los van a ver en un momento, que precisan de observar in situ algún proceso o algún procedimiento, ¿no? Por ejemplo, supongamos que lo que se quiere evaluar es la adherencia a la higiene de manos o si se cumplen los pasos correctos para la higiene de manos. Entonces, ¿cómo se verificará esto? Pues observando directamente al personal ejecutar la técnica, ¿verdad? O si queremos, por ejemplo, revisar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, supongamos. Entonces, ¿qué haremos ahí? Revisión documentaria, pues vamos a pedir que nos muestren el cronograma, ¿verdad? El cronograma y no solo eso, sino también las OTMs de cumplimiento o las tarjetas rosadas que van en cada equipo o, como les decía, las OTMs principalmente, ¿no? Entonces ahí es revisión documental. O queremos revisar si los registros de la historia clínica son coherentes, son correctos, son oportunos, entonces revisaremos qué cosa, pues la historia clínica, ¿verdad? Documento legal de la historia clínica. Entonces sería revisión documental. Pero también van a ver ustedes que existen algunos ítems o algunas preguntas que son para consultar directamente, bien sea el personal de salud, quizás si conocen alguna directiva, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sé yo si el personal de salud sabe cómo reportar un evento adverso? Pues me acerco y le pregunto, ¿verdad? ¿Qué haría usted si en este momento ocurre un evento adverso? ¿Cómo lo reporta? Y ya me lo dirá, ¿verdad? O cómo sé yo, cómo puedo evaluar si la comunicación que está teniendo el personal de salud con los pacientes y la familia es el adecuado, pues me acercaré al paciente y a la familia para hacerles esta consulta sobre su percepción en cuanto a la comunicación efectiva, etcétera. Entonces, esas son las tres metodologías básicas que se utilizan para la aplicación de las rondas. Bien, es importante recalcar que las observaciones que surjan a raíz de la ronda siempre deberán estar centradas en identificar acciones inseguras durante la atención, nunca identificar a personas o a qué turno o a qué coordinadora, etcétera. No, no va por ese lado, sino identificar las acciones inseguras. ¿Y según qué? Según un listado de criterios de evaluación que ya está previamente establecido. No, no es que el equipo en ese momento pues va a ponerse a inventar alguna observación adicional. No, ya para eso tenemos un listado que nos guía. Al finalizar la ronda, el secretario técnico, que es el responsable de la oficina de calidad, va a ingresar todos los datos que se hayan obtenido de la ronda a una herramienta informática. Esta herramienta es un aplicativo que ya también está dado por el MINS. Y finalmente, este aplicativo nos va a arrojar los resultados de la ronda. Si hay un porcentaje de cumplimiento de ronda, tanto del cumplimiento global de la ronda como el cumplimiento por cada buena práctica. Al final les he traído también para que ustedes puedan ver los resultados de la ronda, de las rondas que van hasta el momento, ¿no? Para que ustedes puedan más o menos tener una idea de esto. Sí, y también finalmente el equipo de rondas va a firmar el formato de resultados de ronda correspondiente. Asimismo, el secretario técnico, que como les decía es el responsable del OGC, elabora el informe, adjunta la hoja de resultados y se elabora un informe dirigido al titular de la IPRES, es decir, al director.
Entonces sepan ustedes, es bueno que sepan que los resultados de la ronda son de conocimiento del director y son de conocimiento también de la DIRIT Lima Centro que nos pide de forma trimestral que le podemos mostrar estos resultados, ¿no? Pero pierdan ustedes el temor de que vaya con el nombre de las personas que estuvieron de turno o quién de repente no se supo lavar las manos, quién no contestó correctamente. No, son básicamente informes estadísticos como tal, ¿sí? Que tienen otra finalidad. Habíamos mencionado en el inicio de la ponencia que las rondas de seguridad buscan evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de atención a salud y les había mencionado que vamos a ver cuáles son esas buenas prácticas. Son 13, que son las siguientes. Está el registro de la historia clínica, la seguridad del paciente en la UPS, la identificación correcta de pacientes, la prevención de fuga, la seguridad de la medicación, la seguridad sexual, la prevención de caídas, prevención de úlceras por presión, prevención de suicidio, comunicación efectiva, higiene de manos, bioseguridad y funcionamiento de equipos. Estas son las 13 buenas prácticas que se van a evaluar en cada UPS. Por supuesto que va a variar los ítems que se pregunten en cada OPS, ¿no? No será lo mismo evaluar un centro obstétrico que un pabellón, o que medicina física y rehabilitación, digamos, o un pabellón de medicina que el laboratorio o el banco de sangre, ¿verdad? Sino que cada ítem se va ajustando, modificando según la UPS que se vaya a evaluar. Este es el anexo 2 de la directiva del Ministerio de Salud, de la directiva 092, que nos indica cuáles son exactamente los criterios que se van a evaluar por cada una de estas 13 buenas prácticas que les acabo de mencionar hace un momento. En cuanto al registro de la historia clínica, bueno, no vamos a mencionar todos los ítems porque ya verán ustedes que son varios. Como les mencionaba, no todos se aplican en todas las UPS, en algunos casos no aplicará y no será evaluado, pero vamos a mencionar algunos más que todo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se evalúa, ¿sí? Por ejemplo, en el registro de la historia clínica se evalúa el registro de la fecha y hora de atención en la historia clínica y o registros médicos, ¿no? Esto muchas veces vemos falla, para serles honesta, en el área médica. Vemos muchas veces esta falla, ¿no? Registran fecha, pero no la hora, o hay anotaciones en las que no registran ni fecha ni hora, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué más se evalúa? Que esté el registro completo de la afiliación del paciente, que se registre la enfermedad actual, que se registren los antecedentes del paciente, las funciones biológicas del paciente. Y ustedes me dirán, pero se sobreentiende que esto debería estar registrado. Pero ya en la experiencia les comento que hemos ido a algunos servicios y revisamos historias y no, y falta esta información que es básica en realidad, ¿no? Ustedes me dirán también, pero ¿y esto quién lo pide? ¿De dónde sale? Pues si ven ustedes en la columna, en la cuarta columna del lado derecho que dice normatividad o referencia, fíjense ustedes que la normativa de referencia en este caso para el registro de historia clínica es la norma técnica 139 del año 2018, es la norma técnica de salud para la gestión de la historia clínica. Y ahí, o en esta norma, es que se amparan todos estos ítems que se les evalúa. ¿No? Como les decía, no es porque a alguien se le ocurrió evaluar esto, no, sino que todo eso está sustentado en esa norma técnica. Y si tienen alguna duda, ¿no? ¿Por qué me están pidiendo esto? Yo les oriento, les sugiero que vayan a la norma técnica y la puedan revisar, ¿no? Siempre es bueno esto. Hasta para hacer mejoras en el servicio y en nuestros registros del servicio también. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, que está registrado en los diagnósticos con codificación CIE-10. Eso también es en lo que muchas veces fallamos en los servicios, ¿no? Sí están los diagnósticos, pero no está la codificación CIE-10. O, por ejemplo, que esté el registro de la evolución del paciente, pero no solamente que esté el registro como tal, sino también que esté firmado, que esté sellado por el médico responsable, ¿no? Aquí también les comento, lo que encontramos en algunos servicios es que está firmado por el interno, ¿no? O por el residente, pero no por el médico asistente, que es finalmente el responsable de la atención. Entonces, fíjense que todo esto se evalúa durante la ronda de seguridad del paciente, entre otros, ¿no? O fíjense, por ejemplo, la última el último ítem dice registro gráfico actualizado de las funciones vitales. Sí, eso también se evalúa. Y como ven ustedes en la columna que indica metodología de evaluación, en la mayoría de estos ítems nos piden evaluar 3 historias al azar. Bueno, eso es lo que se hace. Se muestra 3 historias al azar
Y les comento que basta que una no cumpla con el ítem, se considera como que todo el ítem no se cumple. Esa es la forma de evaluar. Esta es otra buena práctica, es seguridad del paciente en la UPS. Y aquí, por ejemplo, los verificadores que se evalúan son, igualmente les voy a leer solo algunos para no tomarles tanto tiempo. Por ejemplo, tenemos que esté registrado el nombre del paciente en todas las hojas de la historia clínica, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿qué de importancia tiene que esté el nombre del paciente en todas las historias? Es clave, colegas, importantísimo, porque en algunos pabellones y con algunos pacientes las historias son tan abundantes, tan amplias, que si una hoja se pierde y es una hoja vital, crucial, donde está la terapéutica o donde está anotado qué exámenes se le tiene que hacer al paciente, imagínense que se pierda y alguien lo recoge y lo pone en otra historia clínica, puede haber confusión, ¿verdad? Error en la identificación del paciente, error en la prescripción de medicamentos, error en la administración de medicamentos, todas las consecuencias que esto puede traer. Algo tan básico que podría parecer el registrar el nombre del paciente en todas las hojas de la historia clínica, ¿no? Entonces, fíjense que ese es un ítem que se evalúa. O, por ejemplo, que otra cosa se evalúa, que en caso de producirse un evento adverso, este haya sido registrado en la historia clínica o en algún medio evidenciable. Esto también es algo que muchas veces se ve que fallamos. ¿Por qué? Vamos al servicio y le consultamos, ¿no? Si ocurre un evento adverso, ¿dónde lo registran? Y la mayoría de servicios o de personal que entrevistamos nos indica que lo reportan en el registro virtual, ¿no? Registro virtual o en la ficha física que tenemos para reportar eventos. Hasta ahí está correcto, perfecto. Pero y le consultamos, ¿no? ¿Y en la historia clínica también lo registra? No, generalmente no responden eso, no. O nos ha tocado ver que, por ejemplo, reporten una caída de paciente, ¿no? Llenan el formato, la ficha de reporte, hasta ahí está perfecto, pero cuando vamos a la historia clínica, a las anotaciones, a revisar, pues, qué pasó con la caída, ¿no? Qué acciones se tomaron, ustedes revisan la historia clínica y no se encuentra la caída por ningún lugar, como si no hubiera sucedido. Entonces, recordemos que, si bien es cierto, es correcto registrarlo en el formato de reporte, también debemos registrar una historia clínica. La historia clínica es el documento legal que ante algún caso judicial, penal, es el que va a ser auditado. No tanto la ficha de reporte. La ficha de reporte tiene otra finalidad, pero es la historia clínica en la que debe estar eso bien registrado. Entonces, no se olviden, por favor, de eso. ¿Qué otra cosa se evalúa? Si están los consentimientos informados completamente llenados, que están registradas las indicaciones de alta del paciente, fecha y hora de alta, que la letra de la historia clínica sea legible, ¿sí? Eso también evita errores, ¿verdad? Errores de prescripción de medicamentos, por ende errores de administración de medicamentos, entre otros. Entonces, importantísimo, letra de historia clínica legible. Y acá me dirán ustedes, sí, pero quizá, por poner un ejemplo, ¿no? El colectivo de enfermería sí lo hace, pero otros profesionales de otros grupos no lo hacen, ellos son los que tienen el error y tal. Se les entiende por ese lado. También comentarles que al final de la ronda, cuando se realizan las recomendaciones en base a las observaciones encontradas, estas recomendaciones se les hacen o son dirigidas al grupo profesional correspondiente, ¿no? Si el error, digamos, se vio, por así decirlo, en el grupo médico, digamos, pues la recomendación va para el grupo médico. Entonces, por ese lado, pierdan un poco de cuidado, ¿no? Las recomendaciones van bien dirigidas. Acá continuamos con seguridad en la UPS. Esta en realidad es la buena práctica más amplia, ya van a ver ustedes, ¿no? Que es la que tiene más ítems. Por ejemplo, que las interconsultas se gestionen oportunamente durante el turno. Se verifica también la asistencia y permanencia del personal que está programado para ese día, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues revisamos el rol y las personas que están programadas según el rol son las que deberían estar presentes en el servicio, ¿verdad? ¿Qué más? Que el personal en formación, internos, residentes, entre otros, demuestran que tienen un personal asistencial que cumple el rol de tutoría en la condición, ¿no? Esto también se verifica. Que existe en el servicio un registro físico o virtual de los incidentes y eventos adversos en la UPS, también eso se verifica, entre otros ítems más, ¿no? Acá continúa todavía, les decía justo que este aspecto es el más largo, en realidad el más amplio. Que se utiliza el consentimiento informado para docencia, esto también es un punto flaco en muchos servicios.
pero afortunadamente vemos que ya está mejorando. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, que las barandas de las camas funcionan y que estén levantadas para proteger al paciente, ¿no? Y quizá ustedes también me dirán, bien, pero nuestras barandas no están operativas, ya hemos hecho la solicitud al área de mantenimiento, ya mandamos en reiterativo para que nos arreglen esto y tal. Miren, si es que ustedes están presentes durante la ronda y les hacen esta observación, pues pueden traer toda la evidencia, sus OTMs de que han pedido el mantenimiento, la reparación, la compra, etcétera. Y la recomendación irá para el área que corresponde, ¿no? Como les decía, si de repente ya todo este expediente está en servicios generales, porque ya se mandó todo para esa área, pues la recomendación irá para esa área. Ya no para ustedes, porque ya se vio que en el servicio ya han hecho todas las gestiones necesarias para subsanar esto, ¿no? Entonces la recomendación irá para esa otra área, ¿sí? Esa es un poco la idea. Pero también la idea es que nos demuestren ello, porque si no lo dicen o no lo hacen saber, pues la recomendación irá para ustedes y va a ser como un círculo vicioso, ¿no? Y la idea es también apoyarlos, que esta ronda sirva un poco para digámoslo de alguna forma, poder hacer presión a esas otras áreas que nos deben dar el soporte, ¿no? Por ejemplo, servicios generales y mantenimiento en este caso. Esa es un poco la idea. También verán en la parte inferior existen algunos ítems que son ya más específicos, por ejemplo, para el centro obstétrico, incluso hay ítems específicos para el centro quirúrgico, etcétera. Otra buena práctica es la identificación correcta del paciente. Y me dirán ustedes, pero esto sí se hace, tenemos nuestros brazaletes de identificación, tenemos nuestros carteles en cada unidad del paciente, donde están sus nombres y tal. Y miren, les voy a leer solo algunos verificadores, ¿no? El paciente tiene el brazalete, los datos son correctos y completos, el cartel que les mencionaba, que se verifique la identidad del paciente con el brazalete antes de cualquier procedimiento, que se identifique el riesgo de caídas en el cartel, entre otros. Ustedes me dirán, pero todo esto se cumple. Incluso nos llega mensualmente el reporte o el informe que hace el Departamento de Enfermería sobre la identificación correcta del paciente y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Generalmente es más del 90% en realidad. Pero cuando vamos a la práctica, colegas, hemos tenido eventos adversos o incidentes también relacionados a la identificación correcta del paciente y eso nos hace ver que, si bien es cierto, la mayoría de pacientes tienen su brazalete, pero el personal no lo está revisando. O sea, nos hemos quedado solamente en que el paciente tenga el brazalete, en que tenga el identificador y listo, pero no lo estamos corroborando. Y prueba de esto es que en este año ya tenemos cierto número de errores de identificación. No voy a mencionar las áreas, pero se ha administrado nutrición parenteral a un paciente por otro, ¿no? Y no es uno, no es dos casos, ya son más casos, ¿no? O por ejemplo, si no me equivoco, a fines del año pasado o inicios de este año, no recuerdo bien, hemos tenido también caso de niños que se operaron uno en vez del otro. ¿A qué me refiero? Habían dos niños programados para cirugía esa mañana, pero el niño uno, el niño del primer turno, no tenía todo el material completo, algo faltaba, entonces se decidió que ese niño no se iba a operar y que pasara el segundo niño para, ¿no? Para poder acelerar y aprovechar el turno operatorio. Entonces se operó al niño 2 como si fuera niño uno. Imagínense, afortunadamente los dos niños iban a ser operados de exactamente lo mismo, entonces no hubo un evento adverso como tal, pero imagínense que hubiera sido un procedimiento diferente, una patología diferente o una zona del cuerpo diferente. Imagínense la gravedad de lo que hubiera podido suceder. Entonces, este ítem de identificación correcta del paciente es bastante crítico, colegas, bastante crítico. Hay que tener en cuenta y cumplir con esos verificadores, no solamente por evitar un evento adverso, que es lo principal, ¿no? Cuidar al paciente, pero también háganlo por ustedes mismos, por evitarse también em, ser también víctimas del evento adverso. No sé si han escuchado que hoy en día se habla de la segunda víctima del evento adverso y es el profesional de salud, es el personal de salud quien también sufre la consecuencia de ese evento adverso, ¿verdad? ¿Cómo eh, quedamos después de que sucede algo en nuestro turno? Angustiados, ¿verdad? Preocupados, sobre todo si lo que ha pasado es algo grave, nos vamos mal en el turno, ¿no? Con temor de que nos caiga una sanción, o, ¿no? Alguna amonestación. Entonces, hagámoslo en primer lugar por el paciente
y en segundo lugar por nosotros también, para cuidar nuestro trabajo. Bien, otra buena práctica es la prevención de pacientes. Aquí básicamente lo que se va a verificar es que el paciente cuenta con ropa del hospital fácilmente identificable. Ojo, en las áreas en las que apliquen, no en todas va a aplicar. En las áreas en donde tenemos vigilancia, se controlan las pertenencias de los pacientes y las visitas para evitar el uso inadecuado de objetos potencialmente peligrosos, que se tenga un sistema efectivo de control de salidas y entradas del servicio de hospitalización. También se entrevistará con el paciente para valorar el riesgo de fuga y en caso positivo, pues que se hayan tomado las recomendaciones terapéuticas correspondientes, ¿no? En los casos que se haya identificado que un paciente está en riesgo de fuga y que contemos con un procedimiento, protocolo que se active en riesgo de caso de fuga, ¿no? Siempre preguntamos esto al personal. Si conocen, si contamos o no contamos con un protocolo que se active en caso de fuga de pacientes. Y sí tenemos, ¿no? Si es que no lo sabían, pues les comento que sí tenemos. Al final también les he colocado algunas normas institucionales que es importante que todos ustedes conozcan, ¿sí? Entonces, sí tenemos. Yo entiendo que muchas veces la mente es frágil y no nos vamos a acordar exactamente de lo que dice el protocolo, de cada paso que dice el protocolo, pero sí podemos, por ejemplo, en nuestros periódicos murales del servicio colocar el flujograma que está al final del protocolo. Hay un flujograma de actuación, entonces péguenlo ahí, de modo que todo el personal ya tiene por lo menos ese resumen, ¿no? Y si viene alguna supervisión o algo, se le puede mostrar ese resumen. Entonces, eso nos hace ver que el personal conoce, ¿sí? Otra buena práctica es la seguridad de la medicación. Y aquí es importantísimo, colegas, cumplir con esto, porque recordemos que nosotras somos quienes administramos la medicación. Entonces, con mayor razón tenemos que cuidarnos, que protegernos, ¿no? Sí hemos tenido errores de administración de medicamentos. Entonces, aquí les llamo mucho a tener conciencia de estos verificadores, ¿no? Por ejemplo, que el paciente conozca qué medicamento recibe. Quizá no vas a ver exactamente el nombre, ¿no? Muchos pacientes incluso son analfabetos, quechohablantes, adultos mayores, etcétera, pero por lo menos que sepa que se le está colocando un antibiótico, que se le está colocando algún analgésico, ¿no? Por lo menos informarle eso, no, no ir a colocarle, digamos, en silencio y listo, y que él se deje colocar el medicamento y tal, no, sino hacerlo también partícipe de su cuidado. Y esto es importante porque muchas veces cuando hacemos eso, hacemos al paciente partícipe de su propio cuidado es que el paciente nos ayuda, ¿no? Y nos puede prevenir de algún error, ¿no? De repente, licenciada, pero yo soy alérgico a esto. Uy, nos hizo recordar eso que de repente se nos pasó o no lo teníamos anotado, no era de nuestro conocimiento. Entonces, es importante eso. Sí, ¿qué más? Por ejemplo, que nuestros coches de paro cuentan con los insumos necesarios o que las soluciones endovenosas se encuentren debidamente rotuladas, con fecha, con sus componentes, que los medicamentos estén almacenados de forma correcta, de forma ordenada, que no estén en el piso directamente, ¿no? Sino que estén en las gavetas de los pacientes, o si son soluciones, de repente agenciarnos de parihuelas, ¿no? Que los medicamentos cuenten con un mecanismo efectivo de control de vencimiento caducidad, ¿no? Sobre todo en el coche de paro, que ya sí nos ha tocado ver medicamentos vencidos en coche de paro y eso. Sabemos que no debería pasar, ¿verdad? Entre otros. Tenemos aquí la buena práctica de prevención de caída de pacientes y contención mecánica. En lo que se evalúa es, por ejemplo, que se valore el riesgo de caída en todo paciente que se hospitaliza. Para eso saben ustedes que tenemos un formato establecido ya para toda la institución, tanto para paciente adulto como para paciente pediátrico, y se debería utilizar este formato. Sí, que se evalúe el riesgo al inicio y la revaloración diaria según el riesgo, ¿no? Que si se detectó un riesgo bajo, mediano, alto, según eso se hará la revaloración cada 24, 48, 72 horas, según sea el caso, ¿verdad? O en el caso de la contención mecánica, asegurarse que las técnicas de inmovilización puedan ser retiradas fácilmente, que se evidencie un cambio periódico de la posición de inmovilización y evaluación de las zonas cutáneas sometidas a presión, entre otras. Miren, les comento, aquí en el hospital, uno de los eventos más reportados son las caídas de pacientes, ¿no? Y cuando vamos al servicio, al área y se hace el análisis,
Es que vemos que muchas veces ni siquiera se está haciendo la evaluación inicial, ¿no? Entonces, si no hacemos la evaluación, ¿cómo podemos pretender prevenir las caídas, ¿no? Si la evaluación precisamente nos permite eso, ver qué paciente se va a tomar mayores medidas, a quién vamos a colocar más cerca de la estancia de enfermería, con quién vamos a extremar las medidas, etcétera, ¿no? Si no estamos valorando. Entonces, importante esto. Y también con respecto a la sujeción mecánica, hemos tenido incluso el año pasado un caso que terminó en un evento centinela, ¿no? Un paciente al que se le mantuvo la sujeción muchas horas y que terminó perdiendo un dedo, imagínense, ¿no? Ese caso ya incluso había pasado a su salud, la familia denunció ante su salud. Afortunadamente por ahí el personal pudo transar con la familia, son mayores, pero imagínense lo que pudo haber pasado, ¿no? Entonces, como les decía, este tema de estos verificadores y de la ronda en general va también por protegernos a nosotros como trabajadores, ¿no? Otra buena práctica es la seguridad sexual. Aquí básicamente lo que se evalúa es que la evaluación del paciente a su ingreso y durante el mismo de los riesgos de ser víctimas o de cometer agresiones sexuales, si el servicio o el personal cuenta con información disponible y clara referente a las consecuencias penales de las agresiones sexuales, incluso eso tiene que ser también comentado con los pacientes, ¿no? Y miren, incluso la tercera línea, dice, el protocolo de recepción del paciente establece la prohibición expresa de mantener relaciones sexuales durante la hospitalización. Y ustedes me dirán, pero es obvio, no es obvio, el paciente incluso ya se lo debe imaginar, debería saberlo, pero fíjense que aquí nos pide que se lo digamos, ¿no? Que le hagamos la prohibición expresa, dice así, de mantener relaciones sexuales durante la hospitalización, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el control de la entrada de pacientes a cualquier habitación que no sea la propia. Esto sabemos que en nuestro hospital no, en la mayoría diría yo, no es aplicable, ¿no? Porque no contamos con habitaciones, sino son un pabellón de varios pacientes, ¿no? No aplicaría, entre otras. La otra buena práctica es la prevención y reducción del riesgo de úlceras por presión. Para darles un dato nada más, las LPP son el evento adverso más reportado, con mayor frecuencia reportado en nuestro hospital. Es el evento, por lo menos según los reportes, es el que más sufren los pacientes, ¿no? Sabemos que tenemos un subreporte, si es verdad, pero por lo menos de lo que han reportado son las LPP, las que ocupan el primer lugar. Entonces aquí se va a verificar que se realice la evaluación inicial al paciente del riesgo de úlceras por presión. ¿Sí? Ni bien ingresa un paciente, es algo que se debería verificar. Eh, Valoración del estado de la piel, no solamente que se evalúe al inicio de la hospitalización, sino también la revelación periódica del riesgo, ¿no? Sobre todo cuando cambia la situación clínica basal del paciente, ¿no? ¿Qué más? La protocolización de la guía de atención. Esto no será tanto para el servicio, sino que deberíamos tener un protocolo como hospital lo hay en realidad, ¿no? También la educación que se le brinda al paciente y a su familia para la prevención y cuidado de las LPP, que se notifique cuando existe una úlcera por presión, en un registro diario, incluso nos pide, ¿no? En los servicios de hospitalización, que en los casos de pacientes que ya tienen una úlcera, una LPP, que se aplique la guía de curación según esta ley, entre otros. Con respecto a la prevención del suicidio y lesiones, importantísimo, si bien por lo menos en los últimos años no hemos tenido un evento de este tipo de suicidio, me refiero. Sí tenemos reportes de pacientes que se autolesionan. Recordemos que también en nuestro hospital tenemos una hospitalización de salud mental. Entonces, el riesgo siempre está, ¿no? En esta buena práctica, lo que se va a verificar es que se identifique a los pacientes que tienen riesgo de suicidio y según eso, en los pacientes que se haya identificado esto, se pongan en marcha estrategias específicas de abordaje, que se le ubique al paciente en el servicio más adecuado a sus necesidades, que los pacientes y familiares sean informados de la prohibición de introducir en el servicio elementos que puedan suponer un riesgo de auto o heteroagresividad, ¿verdad? Esto sí debería ser en todos los servicios en realidad, que el almacén de medicamentos o botiquines permanezcan en todo momento cerrado, que estén inaccesibles a los pacientes, que el coche de limpieza transporte los productos peligrosos de la forma más inaccesible posible, sin dejarlo nunca sin supervisión o al alcance de los pacientes, ¿no? Entre otros.
Con respecto a la comunicación efectiva, aquí lo que se evalúa es la comunicación entre personal de salud y del personal de salud para con los pacientes y sus familiares, ¿no? En ese sentido, la UPS debe proporcionar información sobre sus horarios de atención, los horarios de atención a los pacientes y a los familiares también, el proceso para obtener atención. Por ejemplo, si es un área de hospitalización, cuál es el horario de la visita o en qué horario se va a dar el informe médico, etcétera, ¿no? Eso es con respecto a la comunicación hacia el paciente y familiares. Pero, por ejemplo, la comunicación efectiva entre nosotros, entre profesionales de la salud, ¿cómo eso se garantiza? Pues a través de la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica debería estar actualizada para asegurar ese traspaso de información entre un personal y otro, ¿no? Entre un cuidador y otro. ¿Sí? O, por ejemplo, que el resumen de la información del traslado de un paciente incluya el motivo de admisión, los hallazgos más relevantes, los diagnósticos, ¿no? Entre otros, ¿no? Por eso también aquí hablamos muchas veces de una herramienta muy poderosa que es el SBAR, ¿no? Probablemente hayan oído hablar de esto, ¿no? Que permite en un documento, o no necesariamente tiene que ser un documento, puede ser ya un lenguaje instaurado entre nosotros profesionales de enfermería. Exactamente qué información es la relevante en el caso de, ¿no? de que se realice un traspaso de un servicio a otro, incluso de una OPS a otra, ¿no? De tal forma que se estandarice esta comunicación entre profesionales de la salud. Tenemos también la buena práctica de la higiene de manos. Aquí lo que se va a verificar es que se cuente con todos los insumos necesarios para realizar la técnica de lavado de manos y no solamente que se cuente con los insumos, sino que se realicen la técnica correcta y en los momentos correctos. En cuanto a la bioseguridad, pues básicamente es que la disposición de residuos sólidos sea la adecuada, ¿sí? Tanto de residuos biocontaminados, los residuos de uso común, los de material punzocortantes, etcétera, ¿no? Todo según lo que nos piden las normativas vigentes. En los casos en que aplique, también se verificará la implementación de los care bundle, ¿no? Entre otros. Y finalmente, la última buena práctica es la de funcionamiento y manejo de equipos. Aquí, básicamente, lo que se verificará es que los equipos biomédicos se encuentran operativos, se encuentran accesibles y que el personal conozca cuál es su funcionamiento de estos equipos, ¿no? No solamente es tenerlos en la UPS, sino esto, en tema de la evaluación del funcionamiento, que la UPS tenga su plan anual de mantenimiento preventivo y que esto se esté ejecutando, ¿no? ¿Y cómo se verifica? A través de las OTMs o a través de las cartillas rosadas que están en cada equipo. Bien, esas han sido las 13 buenas prácticas. Les mencionaba inicialmente que les he traído aquí a modo de resumen algunas normativas que tenemos en el hospital que es recomendable que ustedes conozcan porque siempre son motivo de pregunta durante las rondas, ¿no? Existen más, pero estas son, creo yo, las principales, ¿no? Ahí les pueden tomar un pantallazo o le puedo compartir también esta PPT al departamento de enfermería para que puedan revisar. También hacer de conocimiento de ustedes que ese tema de las rondas de seguridad del paciente son uno de los compromisos de mejora que nos pide el Ministerio de Salud para percibir la entrega económica anual, lo que se le conoce comúnmente como el bono, ¿no? Que recibe cierto grupo de personal. Para este año, el Decreto Supremo 021 es el que establece exactamente cuáles son los ítems a evaluar para ver si cumplimos o no con este compromiso de mejora. En este caso, para este año es la ficha número 44. Y miren, solamente para darles un resumen, lo que nos piden es que cuando realizamos una ronda de seguridad del paciente, se demuestra un cumplimiento de las buenas prácticas mayor del 70% en el primer semestre y ya para el segundo semestre nos piden que superemos incluso el 80% de cumplimiento de las buenas prácticas. Y no solamente eso, sino que de todas aquellas observaciones derivadas de las rondas, la UPS o el servicio que se haya evaluado demuestre que implementa mejoras por lo menos en un 70% en el primer semestre y un 80% en el segundo semestre. Entonces, no queda solamente en ejecutar la ronda, sino que se debe verificar que las observaciones se hayan subsanado, por lo menos el 80% de las observaciones. Entonces, fíjense ustedes, aquí les pedimos también el apoyo, precisamente véanlo como una motivación adicional, ¿no? Este tema de percibir el bono
de que si lo cumplimos como debe ser, pues van a tener esta recompensa también, ¿no? Aunque como les decía, lo principal que nos debe mover en realidad es la seguridad del paciente, pero pueden verlo de esta forma también, ¿no? Como un incentivo adicional. Esos son los resultados de las rondas que se han realizado en lo que va del año, de enero a mayo. Como ven ustedes, ahí están las UPS que se han evaluado hasta el momento y el porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas, ¿no? El menor promedio, perdón, ha sido del 70% y el mayor cumplimiento ha sido del 89%, ¿no? Ese es el rango eh, de lo que hemos obtenido en lo que va del año. Bien, a modo de conclusión, recordarles que las rondas de seguridad son una herramienta clave para prevenir riesgos. ¿Por qué? Porque nos permiten identificar los problemas antes de que lleguen al paciente. Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Que no lleguen a ser eventos adversos, sino que se identifiquen con antelación, ¿no? Para prevenir esto. Y también promover una cultura de seguridad y de mejora continua. Bien, en seguridad del paciente, el silencio realmente es el mayor riesgo, ¿no? Observemos, hablemos y reportemos, ¿no? De esa forma podremos obtener acciones de mejora y mejora para nuestros pacientes y para nosotros también, ¿no? Muchísimas gracias por su compromiso. No sé si tienen alguna interrogante, alguna consulta. Voy a leer el chat. Si tienen alguna consulta, por favor, pueden dejarlo en el chat. Sí, creo que no hay ninguna consulta. Sí, muchísimas gracias y Ahora felicitaciones, los espero licenciada en Tepe. unos minutos más. Mientras los participantes, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, bueno, decirles que el día a día nos hace normalizar el peligro y eso está comprobadísimo, ¿no? Tanta es la carga que tienen ustedes en los servicios que muchas veces tomamos muy a la ligera algunos eventos que suceden, ¿no? O incluso hay algunas conductas inseguras, acciones inseguras que están ahí latentes, ¿no? Entonces, estas rondas precisamente sirven para entrenar el ojo y poder ver o hacer visible lo que la rutina muchas veces nos oculta, ¿no? Entonces, incluso yo les sugiero que estos ítems, quizá no todos, pero sí los principales, podrían usarlos ustedes también ya en cada uno de sus servicios a modo de entrenamiento precisamente, ¿no? Y aplicar ustedes mismos unas mini rondas, de repente al inicio de los turnos, ¿no? O algo así, de forma que cuando ya llegue la ronda oficial, como han visto ustedes con todo este equipo multidisciplinario de varias áreas, pues ustedes ya estén preparados, ¿no? O incluso cuando si pueda llegar de repente su salud o alguna institución ya externa a nosotros, ya el servicio esté preparado, ¿no? El servicio esté preparado y por ende, recordemos que cumpliendo esto le vamos a brindar la seguridad a nuestros pacientes también, que como les decía es lo principal que nos debe mover, ¿no? Y también recordar que esto también previene eventos adversos y por ende culpabilidad en nosotros, ¿no? Evitamos alguna denuncia, alguna queja, ¿no? ¿Quién quiere irse de un turno pues con alguna mala experiencia o alguna queja de paciente? Nadie, ¿verdad? Entonces, como les decía, hagámoslo por el paciente, por nosotros y por nuestra institución también, ¿no? Por el prestigio de nuestro hospital Loaiza, sí. Y recordemos que las rondas no son punitivas, sino que nos permiten trabajar de forma más segura, ¿no? Y por qué no exigir también las mejoras que nuestros servicios necesitan. Eso sería. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Tepe. Al ver que no hay dudas o consultas respecto al tema, tomamos por finalizada la ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad con todos los presentes, sin antes mencionarles que tienen aproximadamente unos 7 minutos para que puedan ingresar a su link de asistencia y responder las consultas. Muchísimas gracias. Gracias.